Bienvenidos a la lección 3. Entonces, bienvenidos otra vez a esta mañana para la lección 3 de la Iglesia Cristiana. Bienvenidos a los que están asistiendo aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos. Hoy día veremos la historia de cómo Pedro testifica de Jesús en Hechos 2, cuando Pedro predicó la ley y el evangelio en el día de Pentecostés y como la respuesta de fe de muchas personas por obra del Espíritu Santo llevó a la formación de la primera iglesia cristiana. Empezamos con una oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Amén. Ok, la lección de hoy, lección 3. El tema de hoy es Pedro testifica de Jesús. Viene de Hechos 2, 22 a 47. Y los objetivos de hoy. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2, la historia de hoy. También vamos a identificar dónde Pedro predicó la ley y el Evangelio en Hechos 2. Ley y Evangelio es nuestro enfoque de hoy. Y vamos a usar grupos pequeños para hablar de este tema. Y el tercer objetivo es explicar la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, esto es una pregunta en el proyecto final y vamos a hablar de este tema hoy, de esta frase, explicarlo un poco más. Estos son los objetivos de hoy. Entonces, empezamos con el estudio de las 4C, empezando con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, ¿qué es un detalle que recuerdas del apóstol Pedro? ¿Qué es un detalle que recuerdas del apóstol Pedro? Silvia. Bueno, un detalle que recuerdo mucho de él, que antes de morir el Señor Jesús, antes de su crucifixión, él era un hombre que dudaba de su fe, porque negó al Señor Jesús. Pero luego vemos cuando ya el Señor Jesús muere y ya lo puede ver cuando se le presenta en el tiempo de que antes de ascender, vemos un hombre diferente, un hombre lleno de, primero, sabiduría de Dios, otro hombre lleno de fe, un hombre apasionado porque todo el resto de personas pueda sentir y pueda conocer el verdadero amor de Dios, lo que él estaba viviendo en el momento actual. Sí, podemos ver este cambio en él. Excelente, gracias. Otros comentarios, detalles de la vida del apóstol Pedro, algún detalle más. Parece que no. Entonces yo puedo compartir algunas cosas con ustedes. Muy bien. Pues entonces aquí tengo sí, alguna información. El nombre original era Simón y Jesús le puso por nombre hombre piedra, en griego Petros. Y sí, entonces tenemos esto de su nombre. Pescador de Bethsaida, lo consideraban gente del pueblo y sin mucha preparación.
sin mucha preparación para, sí, compartir el evangelio, pero obviamente Jesús estaba enseñando a él. Casado, podemos ver esto en Lucas 4, versículos 38 y 39. Del círculo interior de Jesús. Es el discípulo que se menciona con más frecuencia en la Biblia, y muchas veces él junto con Santiago y Juan están con Jesús en algunas historias. Es más rápido en hablar y tomar acción para bien o para mal. Esto es ah, su actitud, disposición en hacer algo. Quiere hacer algo siempre, rápidamente. Ah, y en la Semana Santa se jactó en voz alta, se quedó dormido en Getsemaní, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Malco, abandonó a Jesús, lo negó en público 3 veces con juramentos y maldiciones. Entonces hay mucho que podemos decir de Pedro. Tenemos un poco más aquí. Vio a Jesús resucitado durante los 40 días, y Jesús lo restauró. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Y de cobarde a Adalid. Entonces, esto es lo que Silvia estaba comentando. Predica con poder en el día de Pentecostés, y después de esto sana a un paralítico, se alegra cuando lo arrestaron, predicó la ley a Ananías y Zafira, difundió, difundió la palabra en Samaria, resucitó a Tabita o Dorcas. Sí, entonces hay mucho que podemos compartir sobre Pedro. Silvia, adelante. Profesor, disculpe, ¿qué significa adalid? No entiendo el término. Sí, yo estaba pensando en, pues tiene confianza ahora en compartir la palabra, pero tal Ah, vez esto es una traducción mala de una palabra que tengo en mis notas, no sé. Pero sí, solo que él tiene más confianza en compartir su fe en la predicación, sí, lo siento. gracias, profesor. Entonces, sí, y entonces sobre su muerte, esto es lo que Jesús dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eres más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otros, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Pues entonces estaba hablando de Pedro, y en este estaba pensando, sí, entonces usando un lenguaje descriptivo, Jesús le dijo a Pedro que iba a llegar a una edad avanzada, pero que entonces será llevado por la fuerza. Les extenderán los brazos y será llevado contra su voluntad. Le estaba diciendo a Pedro la manera en que iba a morir por su fe. Por lo común, se interpreta esta descripción como la predicción de que iba a morir como un mártir por crucifixión, precisamente como murió Jesús. Y según tradición, no está escrito en la Biblia, pero según tradición,
Pedro fue crucificado cabeza abajo, un acto final con el que le daría gloria a Dios. Algunos de los primeros escritores cristianos dicen que Pedro fue martirizado durante la persecución que ordenó el emperador romano Nerón en el año 64 después de Cristo. Entonces, esto es un poco de Pedro. Ahora vamos a contar la historia bíblica otra vez. Sí, ustedes ya han visto en el video, han leído en sus Biblias y ahora podemos escuchar otra vez. Entonces, empezamos con el versículo 22. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro. No permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey y uno de sus descendientes. Así que viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo haga tus enemigos en el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados.
Y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos y a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles, apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caro de su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unos 3,000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Entonces, esto es la palabra de Dios, la historia de hoy. Ahora continuamos con algunas preguntas. Vamos a hablar de las preguntas de considerar. Estas son las preguntas de comprensión para entender aún mejor esta historia. Y después de estas preguntas, vamos a hablar en grupos pequeños sobre ley y evangelio. Pero primero las preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Silvia, adelante. Los israelitas, Jesús, Dios, David, Pedro y el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Excelente, gracias. Continuando entonces con los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Pues habla del sepulcro de David, y también al fin habla de las propiedades, posesiones que vendieron los creyentes, el pan, cosas así. ¿Y dónde ocurrió la historia? Adelante, Silvia. ¿Dónde ocurrió? En Jerusalén, en el aposento alto. Excelente, sí. Estamos en Jerusalén. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Juliet. Si no estoy mal, ocurrió después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando ya. Ujú. Sí, estamos 50 días, básicamente 50 días después, porque el día de esta historia es el día de Pentecostés. Sí, excelente. Entonces, 50 días después de la resurrección, 10 días después de su ascensión al cielo, el día de Pentecostés. Muy bien. Y
finalmente, ¿cuál es el problema en la historia y se soluciona el problema? Tal vez hay más de un problema. Sí, Silvia, adelante. No, no estoy muy segura, de pronto usted me puede corregir después, ¿no? Pero pienso que el problema es que después de que Pedro da el discurso, entonces hubo mucha gente que fue en su corazón redarguida, ya, y entonces después de que me imagino que han de haber llorado, se han de haber acordado de todos sus pecados, de todo lo malo que habían hecho, ellos querían saber qué iba a pasar, qué más hacemos, cómo conocemos a ese Jesús, cómo hacemos que ese Jesús esté en mi vida. Y ellos querían cambiar sus vidas, pero no sabían cómo. Pienso que se soluciona el problema cuando ya Pedro les dice, primero, arrepiéntanse, pero arrepiéntense bien. Segundo, bautícense en el nombre de Jesucristo para que puedan esos pecados ser perdonados y van a recibir también el don, el consuelo del Espíritu Santo. Pienso, creo que esa sería. Gracias, Silvia. Sí, excelente. La gente está pensando en sus pecados. Y sí, el Espíritu Santo de Dios obra en los corazones de las personas presentes. Se arrepienten y son bautizados. Muy bien. José González. Bueno, una de las cosas que yo veo es que Pedro le habla al pueblo para que se le quite la incredulidad sobre nuestro Señor y se resuelve ya cuando la gente, luego del discurso de Pedro, se convierte más y acepta más la enseñanza de nuestro Señor. Gracias, José. Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, yo tengo una nota más para compartir con ustedes. Pues en esta época no habían muchos creyentes, eran muy pocos los creyentes al principio. Entonces, podemos pensar en esto como un problema y por medio del bueno testimonio de los creyentes, Dios hizo creer su iglesia. 3,000 en el día de Pentecostés y cada día después. Entonces, esto es otro problema con una solución. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las preguntas de consolidar. Pues antes de esto, ustedes van a tener sus grupos pequeños. Entonces, las preguntas de consolidar, con 4 preguntas, resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Esto es donde encontramos ley y evangelio. Y en sus grupos pequeños, ustedes van a hablar de este tema, del objetivo 2. Identificar dónde Pedro predicó la ley y el evangelio en Hechos 2. Entonces, ustedes pueden tener sus Biblias abiertas para repasar la historia y dónde encontramos ley. ¿Dónde encontramos Pedro hablando del pecado, de la gente? Sí, del pecado en general. Esto es la ley. ¿Y dónde encontramos el amor de Dios? El evangelio. Profe, Sí, le habla Laris. Ladis. Yo quiero que usted me haga el favor de entrarme al grupo, porque por aquí yo no sé entrarme sola. Usted me pone y yo le pongo entrar al grupo y yo le topo y así entro, porque no sé Ok. mucha informática. Sí, ok. No, está bien, Laris. Entonces, sí, voy a dividirles en grupos de tal vez 3 o 4 personas y ustedes tienen algunos minutos en sus grupos para hablar de este tema, la ley y el evangelio. Y si no funciona para alguna persona, vamos a tener esta sala principal abierta y ustedes pueden hablar aquí también.
Y Juliet, otra pregunta. Sobre la que, o sea, ¿usted hizo una pregunta o va a explicarla dónde Pedro predica sobre la ley o? Sí, vamos a hacer esto en los grupos pequeños. Entonces, Ok. sí, gracias. Entonces voy a dividirles ahora en sus grupos pequeños para hablar del Evangelio y la ley. Entonces, sí, aquí son las preguntas. ¿Dónde predicó Pedro la ley en Hechos 2 y dónde predicó Pedro el Evangelio en Hechos 2? Y si tiene tiempo, pueden hablar de la última pregunta también. ¿Qué fue el efecto de sus palabras duras? Ok, voy a dividirles en sus grupos. Si hay problemas, tenemos esta sala principal que está abierta también. Perfecto. 5 grupos, 4 personas en cada grupo. Y ustedes pueden hablar del tema de ley y evangelio. Muy bien. Algunos de ustedes todavía están aquí. Está bien. Voy a ir al grupo 3 para ayudarles y después voy a regresar. Pero sí, si ustedes no pueden entrar a sus grupos pequeños, pueden hablar en esta sala también. Pienso que en el 38 se habla sobre la ley y en el 39 sobre el Evangelio. Sí. No sé, Pues yo entré porque Laris pidió ayuda en este grupo, pero tal vez sí. Entonces, Laris, sí, ustedes están en el grupo pequeño ahora. Pueden hablar en este grupo sobre la ley y el evangelio. José González está compartiendo. Los demás tienen sus micrófonos cerrados, pero sí, ustedes pueden abrir sus micrófonos Está y bien el hablar micrófono. de la ley y Gracias. el. Ok. Muy bien. Voy a regresar a la sala principal. Ok, gracias. Ok, sí, entonces estamos en la sala principal. Los otros están en sus grupos pequeños, pero ellos están hablando de la ley y el evangelio.
que predicó Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Entonces, ustedes, pues podemos empezar con la ley. Entonces, ¿alguien tiene una respuesta donde predicó Jesús, Pedro, lo siento, sobre la ley en esta parte de la Biblia? El pecado. Podemos revisar. Estamos en Hechos 2, entonces ustedes pueden encontrar Hechos 2 en sus Biblias, empezando con versículo 22, donde encontramos la ley, donde encontramos el pecado. Um, Pues yo puedo compartir algo en el versículo 23. Pues en 22, Pedro está hablando de Jesús. Y en 23 dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y esta parte es la ley entonces. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces, en este versículo, la segunda parte de 23, Pedro está mostrando el pecado de la gente ahí, que lo mataron clavando a Jesús en la cruz. Entonces, esto es ley. Cuando estamos hablando del pecado, obviamente esto es pecado, es un mensaje duro de Pedro a la gente ahí. ¿Algo más para compartir sobre la ley? ¿Alguien más tiene una respuesta de la ley? Continuando entonces, pues en 24 tenemos un poco del Evangelio, porque dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Entonces, la resurrección de Jesús es el Evangelio, por supuesto, porque por esta resurrección tenemos vida eterna. Entonces, eso es el amor de Dios. Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Y ustedes pueden continuar en las otras partes del capítulo 2. Voy a regresar al grupo 2, que ellos están pidiendo ayuda, y después regreso a este grupo. ¿Tiene una pregunta, Laris? Yo hice algunos porque no pude llegar a entrar directamente, no pude entrar, pero yo sí ya entendí cuándo es evangelio y cuándo es ley. Pero yo le tengo una pregunta a usted para el final, del trabajo final que hay. Sí, pues ustedes ya han hablado de la ley y el evangelio en este grupo, ¿o no?
Ellos nada más dijeron el 38 y el 39. Y yo seguí leyendo porque no pude comunicarme más. Pero yo Ok. sí he identificado los otros versículos porque yo siempre estoy disponible y soy inquieta. Leí y busqué algunos que eran ley y otros que eran evangelio más adelante, Ok. pero que no me dio acceso a entrar. Sí, yo estaba compartiendo con el otro grupo versículo 23, porque en la segunda parte de 23 dice, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces, obviamente Pedro está mostrando el pecado de la gente en esta parte, la gente que mataron a Jesús clavándolo en la cruz. En esta, Entonces, esto ahí a eso es entré 23. sí, por el determinación de consejo. Ujú. Y anticipado conocimiento de Dios pendiente, y mataste por mano de inicuo. Entonces ahí se refiere al evangelio. Sí, sí, y también otra parte que habla del evangelio es 24. Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Entonces, la resurrección de Jesús es el evangelio, el amor de Dios. Que, Sí, el amor de Dios. sí, por esta resurrección Yo tenemos seguí vida buscando eterna. más adelante. Sí, no, y hay más partes más adelante también. Sí, Sí, hay otras partes que habla. por ahí. 38, 39 y Ujú, 41 y 42 por ahí. sí, arrepiéntase y Exactamente. bautícese. Ujú. Excelente. Sí, entonces, pues vamos a continuar con la clase. Entonces, Laris, la pregunta del proyecto final es una pregunta corta o no. Eso solamente, ese es el proyecto final solamente. ¿Cuál es el propósito de Pentecostés? Sí, esto es una pregunta, el propósito de Pentecostés. Otra pregunta es, ¿qué finalidad tiene la iglesia? La pregunta de hoy es la última pregunta que vamos a hablar. Yo quiero, usted debería mandarlo como proyecto final y todas las preguntas para uno Sí, saber. al fin de este curso voy a compartir un examen escrito con todas las preguntas, pero cada lección tiene una pregunta. No, que usted lo mande. Por ejemplo, ese es el trabajo final. Esto, de todo detallado. Todo lo que sea del trabajo final. Para Sí, una guía, para una... no sé si entiendo. Pero sí, vamos a tener un proyecto final y en el proyecto final hay una pregunta de cada lección. Ajá, que usted lo va a mandar por escrito. Usted lo Sí, va a elaborar. Eso es lo que yo quiero saber porque uno se guía. ok. Ujú. Sí, Sí. sí. Yo soy desesperada para los trabajos. Yo voy investigando y preguntando. Si yo lo tengo, mándalo con tiempo, todas las preguntas que sean, y uno va Ujú. trabajando, porque así uno Ok, gana ventaja. Yo terminé uno ya y no he terminado la clase muy de bien, el verdadero Dios. Y él lo sí, mandó con tiempo. Y yo muy bien, voy trabajando, no he terminado la materia y ya lo tengo hecho. muy bien. Ok, gracias, Larry. Sí, entonces, pues estamos cerrando los grupos. Excelente. Todos están regresando de sus grupos pequeños.
Espero que ustedes hayan tenido bastante tiempo para hablar. Ay, Pastor. Bien. Buen día, profesor. Recién me comunico yo. Recién entro al grupo. Elisea, buen día. Ahora sí, Bien. todos están regresando. Excelente. Entonces tenemos todos en este grupo en la sala principal aquí. Entonces sí, bienvenidos a los que están entrando en este momento. Gracias por estar aquí. Estamos en la lección 3. Entonces, y estamos hablando de la ley y el evangelio. Y sí, ustedes han tenido tiempo en sus grupos pequeños para hablar de este tema. Vamos a hablar más usando las preguntas de consolidar. Porque dentro de estas preguntas tenemos ley y evangelio. Entonces, continuamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Tengo la respuesta aquí en la pantalla. Por medio de la prédica de Pablo, de Pedro, debe decir, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. Esto es el punto principal de esta historia. Ahora hablamos del pecado. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia? Podemos enfocarnos en esta parte de la pregunta, porque esto es la pregunta que ustedes estaban hablando de esta pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia? ¿Dónde predicó Pedro la ley en esta historia? Juliet. Hermano, si no estoy mal, creo que en el capítulo 23, donde dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahí estaban violando el mandamiento que Dios nos dejó, que es no matarás, y aquí él está exhortando que mataron, o sea, que ellos crucificaron a Jesús inocentemente. Entonces, Sí, no, perfecto, sí. Este versículo, por supuesto, el versículo 23, donde habla de la gente que mataron a Jesús. Excelente. Sí, esto es la ley, el pecado que vemos en la historia. Otro versículo que ustedes tienen sobre la ley. Yo voy a decir uno, profe, aunque no estoy ahí. Laris, sí. En el 39 dice, porque para vosotros es en el 38, Pérez, en el 38 dice, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí se refiere a, usted dice la otra, ¿cuál es? Sí, entonces parece que en versículo 38 es como la transición. Estaban hablando del pecado y ahora está cambiando al evangelio, el perdón de los pecados. Este evangelio. Ujú. Sí, Ese evangelio. Y el sí. 39 está siendo como la ley. El 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Ese, si quisiera el amor de Pues Dios, ese evangelio. sí, más evangelio. Estamos hablando de la promesa. Ok. Sí, el amor de Dios. Pero un poco antes, en versículo 36. Por tanto, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ese Entonces, esta es ley, parte, a de quien ley. ustedes crucificaron. Ese Sí, tenemos el de ley ley. otra vez ahí. Sí, muy bien. Entonces, con estos versículos vemos la ley. Pedro está compartiendo la ley con, con la gente ahí, que están ahí. ¿Qué más? Entonces, pues las palabras de Pedro son bien duras. El pueblo de Dios había rechazado y dado muerte al ungido de Dios. Obviamente los judíos no estaban en el camino correcto de Dios y Pedro estaba predicando la ley para convencerlos de su pecado. Y yo también soy responsable de la crucifixión de Jesús, porque Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo, los míos, no, los nuestros incluidos. Entonces, esto es donde puedo o lo que puedo confesar y confieso en mi vida, pues es mis pecados también que crucificaron a Jesús. Excelente. Continuamos con el Evangelio entonces. Con el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Entonces, o dónde predicó Pedro el amor de Dios, el Evangelio en esta historia? ¿En En cuáles el yo digo, versículos? profe, en el 41, Ladis, así pues que los recibieron palabras, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Santo Dios. En el Sí, 41. sí, tenemos el Evangelio ahí. Estamos hablando del regalo que tenemos en el bautismo, la fe, la fe que recibimos del Espíritu Santo. Esto es el amor de Dios. Claro que sí. Es un poco después de la predicación de Pedro, pero es amor en esta historia, ¿cierto? Arturo, adelante. Bueno, en el capítulo 28, donde dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí vemos el Evangelio. Esto es versículo 38. 28. 28. Ok. Sí, claro que sí. Cuando está, sí, diciendo la profecía de David. Excelente. Ramiro Raúl, ¿quiere comentar? Veo el micrófono abierto. Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, en la predicación de Pedro? Sí. Dice, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que veis. En versículo 33, 32 y 33, vemos el amor de Dios hacia nosotros, dando las promesas que hizo el Señor hacia nosotros. Y después el 34 Sí. viene diciendo, porque sí,
Ahí se ve el amor de Dios. Versículo 32 y 33, profe. Ujú. Sí, excelente, sí. Sí, la resurrección a este Jesús. Dios los resucitó. De ellos todos nosotros somos testigos. Romanos 4:25 dice que nos resucitó para nuestra justificación. Ujú. Muy Entonces está bien, el amor sí. de Dios. Sí, esto es el amor de Dios. El perdón de los pecados, la justificación que tenemos por la resurrección de Jesús, su muerte y resurrección. Excelente. Elizabeth, Hola, profesor, buen día. buen día. Perdón el atraso. En el versículo 47, a donde dice que, a donde habla que seguimos recibiendo el favor de Dios, porque durante todo el texto y todo el contexto, yo me sentí involucrada, porque siempre era como que yo me sentía parte de eso, porque llegó a nosotros. Y sigue porque termina diciendo, el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, sigue, ese es un amor muy grande, que no fue para aquella época nomás, sino que viene alcanzando nuestra generación, Ujú. y así va. Ahí vi el amor de Dios. Claro, claro que sí. Gracias. Excelente. Entonces, para resumir esta pregunta, Jesús se levantó de entre los muertos, probando que soy perdonado y mostrándome que al igual que Él vive, a través de la fe en Él, yo también viviré. Amén. Entonces, esto es el evangelio que tenemos. Dios con nosotros, Jesús, su muerte y resurrección. Excelente. La última pregunta de consolidar. Voy a contestar esta pregunta porque me gustaría más tiempo para la última pregunta o el último objetivo que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Algunos ejemplos que tengo, que nos reunamos de manera continua con otros creyentes en Cristo Jesús para mantenernos fieles en la palabra de Dios y para adoración y oración, como como podemos ver en esta historia de los creyentes en la iglesia primitiva. Que prediquemos fielmente la ley, como Pedro, la ley de Dios, y enseguida el evangelio, el amor de Dios, las buenas nuevas, y que bauticemos a todos, dejando en claro que la promesa es para todos. Y otra respuesta que podemos tener para esta pregunta, que seamos generosos y bondadosos con todos, porque eso también da testimonio del amor de Cristo. Entonces, estos son algunos ejemplos para esta pregunta, algunas respuestas. Ahora, la última parte. Entonces, la última parte, el último objetivo de esta lección, explicar la frase: la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Adelante, Silvia. Bueno, esta frase la tendría dividida en la primera parte, afligir al cómodo ley, es decir, confrontar el pecado a las personas que ya hemos aceptado al Señor Jesús, que ya conocemos de su amor y conocemos su palabra, afligir al cómodo. Y la segunda parte sería el evangelio y consolar al afligido con Cristo, es decir, predicar las buenas nuevas de salvación, que hubo un Jesús que murió pero que resucitó y que nos ama, que nos provee, que nos cuida, que nos protege, predicarle eso a la madre que ha perdido a su esposo, a los niños que han sido abusados, a las personas que ven en la calle, es decir, a todos los que tengan ese corazón afligido, dolido, herido y que necesita hablar, escuchar del amor de Dios. Perfecto, Silvia. Excelente. Sí, la primera parte, cuando compartimos la ley, y la segunda parte, cuando compartimos el evangelio. Excelente. Elizabeth.
yo encontré así cuando Pedro afligió al pueblo, mostrándole de que ellos necesitaban arrepentirse. Cuando Pedro le habló de la necesidad de un perdón para su vida, para que no se pierdan, ¿no? Cuando él hizo hincapié a ese y después le ofreció un camino para ese arrepentimiento. ¿Qué necesitaban para ser salvos de eso? Cuando presentó a la persona de Cristo Jesús en salvación, en el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz y la salvación en la vida eterna. Yo encontré eso en el versículo 38, profesor. ¿Puede ser? Exactamente, sí. Sí, excelente. Gracias, Elizabeth, también. Muy bien. Entonces voy a compartir un poquito antes de terminar esta lección, pero esta es la idea. La obra de la iglesia es afligir al cómodo. Los que no están pensando en sus pecados piensan que todo está bien. Ellos necesitan la ley. Y al afligiros, ellos necesitan el evangelio. Ellos necesitan el amor de Dios. Entonces lee. Dios es santo y pide que tú seas santo. Tú has pecado. La ley sirve para que reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Los efectos de la ley, terrores de conciencia, culpa, una conciencia golpeada. Entonces, esto es el propósito de la ley. ¿Qué es la ley? Esto es la ley. Pero el evangelio, lo que Dios hizo en amor por el mundo. Jesucristo es perfecto y dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de tus pecados. Dios lo resucitó. Por la fe en Cristo, Dios te ha salvado y te ha justificado. El evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Y los efectos del evangelio de paz, gozo, esperanza. Entonces tenemos estos dos, la ley y el evangelio. Entonces, para esta frase otra vez, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. O sea, cuando la gente no está consciente de su pecado, necesitan escuchar la ley. Necesitan ver su pecado. Pero cuando alguien siente la culpa de su pecado, ya le hace falta escuchar el evangelio, las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo. Entonces, como creyentes podemos compartir ley y evangelio, depende de la situación. Los dos son importantes. Sí, entonces podemos ver nuestro pecado y después el amor de Cristo, el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces, esto es una pregunta en el proyecto final. Vamos a tener esta frase en el proyecto final y ustedes van a escribir una explicación. ¿Qué significa esta frase? ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, la tarea es ver el siguiente video de la lección 4. Vamos a continuar en Hechos 9. Entonces, ustedes pueden ver los capítulos rápidamente, darles un vistazo a los capítulos del 3 a 8 de Hechos. Identificar en cada capítulo qué tipo de actividades hacía la iglesia en Hechos. Entonces, solo para pasar estos capítulos, estamos pensando en qué actividades estaba haciendo la iglesia en Hechos, pero nuestro enfoque es de Hechos 9, Hechos 9, 1 a 19.
Y también voy a compartir la pregunta de hoy, la frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Voy a compartir esta pregunta también, esta frase, para que ustedes puedan prepararse para el proyecto final. ¿Ok? Entonces, esto es todo para hoy. Muchas gracias. Silvia, adelante antes de la bendición. Está en mudo el micrófono, Silvia. Silvia, ¿tiene una pregunta o no? Perdón, profesor, sí, solo una pequeña pregunta. El proyecto final es escrito, ¿verdad? Eso, por ejemplo, la hoja nosotros tenemos que escribirla y cómo se la hace llegar. Sí, entonces voy a compartir mucho más del proyecto final en como la lección 7, lección 6 tal vez. Y por supuesto, lección 8 es la última lección. Pero sí, ustedes pueden escribir las respuestas y enviarlo a mi WhatsApp personal y Pero, yo voy a sí, profe, yo corregirlos lo ahí. que Profe, una quiero preguntita. una pregunta. Sí, Ladi lo que Lari, quiere es que usted envíe todo el trabajo que corresponde al proyecto final para uno tenerlo organizado, porque eso así no. sí. Sí, entonces ustedes están preparándose para el proyecto final, pero sí, más adelante voy a compartir una hoja con todas las Exacto, preguntas. Sí, exacto, Una eso es lo que pregunta, quiero. profesor. sí, entonces gracias Laris por esta aclaración. Luis, Tenía una preguntita, profesor. La respuesta del proyecto final de la clase de hoy, tenemos que investigar a nosotros mismos. pues hemos hablado y ya tenemos una respuesta, estamos hablando de ley y evangelio, pero sí, puede pensar más en esta pregunta. Sí, Es para la contestar pregunta, más. la obra de la iglesia es afligir al cómo y consolar al afligido con Cristo. Esa es la pregunta del proyecto Sí, final. sí, la pregunta es explicar esta frase. O sea, tenemos que explicar nosotros mismos. Sí, Ah, ya. Gracias, eso es lo que quería preguntar, pastor. sí, de nada. Ok, entonces, José tiene algo rápido y Yo es Elisea veo la que mano manden el también. trabajo, que Bueno, manden sí. todas las preguntas. José, adelante. Mi pregunta es con respecto a los discípulos del Señor, porque a Pedro se le acusa de que él negó a nuestro Señor 3 veces, pero lo que yo veo es que todos los discípulos lo abandonaron, o sea que también ellos lo negaron. ¿Qué piensa usted sobre eso? Pues esto, sí, esto es su pecado. Y pues si estamos hablando del evangelio, obviamente los discípulos estaban con estos pecados en sus vidas, con el pecado en la vida y necesitaban el perdón de los pecados también. Sí, entonces tal vez podemos hablar más, pero esto es mi sí, respuesta corta a esta pregunta. Todos necesitan el evangelio porque todos son pecadores. Profe, Sí, Elisea rápidamente y después Nimia. ajá. Adelante. Profesor, yo quiero preguntar, porque yo entré tarde a la clase, ¿cuál es la tarea que dijo que tenemos que hacerlo para escribirla? Disculpe. Voy a compartir todo en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, Sí. gracias, profe. De nada. Profe, Nimia, yo le mandé, no sé si ya lo revisó, le mandé más o menos el captar y el captar y el contar. ¿No, ok. ¿no lo ha visto? No, creo que no. Pero voy a revisar mis mensajes. Tal vez Te tengo lo lo en mandé mis al... mensajes. Sí. Ajá. Ok.
Sí, y para recordarles, no es necesario entregar el proyecto o la tarea de cada lección. Lo que es necesario es entregar el proyecto final. Ok, está bien. Pero Ujú. como usted había dicho que si podíamos hacer un borrador, se lo mandara. Sí. Entonces, ok, está bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a terminar con la bendición. Gracias por las preguntas. Entonces terminamos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a todos por su participación hoy. Feliz día. Gracias. El día para usted, pastor. Bendiciones de lo alto para ti, todos mis compañeros. Amén, profe, bendiciones para Dios le ti y cada bendiga, uno. pastor. Dios le Bendiciones. bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao.